Claro, aquí tienes la traducción precisa al español del texto proporcionado. Mientras la mayoría de los niños de 8 años aprenden el abecedario o juegan a la mancha en los recreos, Liza pasa sus días en silencio, reparando radios rotas, dibujando esquemas en un cuaderno descolorido y viajando con su madre en autobús a la gigantesca empresa de tecnología donde ella limpia las oficinas. Nadie sabe de la existencia de Liza, nadie la nota, nadie, excepto un día, cuando un ciberataque paraliza toda la empresa, es precisamente Liza, no los ingenieros, no los directivos, quien entiende lo que está sucediendo. Y cuando pide en voz baja permiso para intentar algo, comienza algo extraordinario. ¿Cómo puede una niña, olvidada por el mundo, convertirse en quien lo salva? ¿Y qué sucederá cuando el poderoso director general finalmente se encuentre con alguien a quien no puede ignorar? Quédate con nosotros para descubrir cómo el genio puede florecer en el silencio y cómo ser notada puede cambiarlo todo. Liza caminaba exactamente 6 pasos detrás de su madre, no porque se lo hubieran ordenado, sino porque le gustaba observar cómo su madre se movía por espacios a los que no pertenecía. La madre de Liza nunca se apresuraba, nunca levantaba la cabeza, nunca fingía querer pertenecer a los pasillos de mármol y cristal de la empresa Inotech. Era invisible a propósito. Liza comprendió desde temprana edad que ser invisible era una especie de poder, especialmente en lugares donde no perteneces. Apretó con fuerza su mochila raída, intentando que la cremallera rota no se enganchara en su sudadera. Dentro llevaba sus posesiones más preciadas, un cuaderno, un reloj digital roto y una memoria USB agrietada que ya no funcionaba, pero de la que no podía desprenderse. Cuando entraron por la entrada de servicio para empleados, el guardia de seguridad ni siquiera miró a Liza. Nunca la miraba. Su madre murmuró, 39, y ambas sabían lo que eso significaba. El mismo piso, el mismo turno. Liza no hizo preguntas. Se desvió hacia un lado y se sentó en un banco acolchado en un rincón del vestíbulo, como hacía cada día, balanceando ligeramente las piernas. Luego sacó su cuaderno, hojeó las páginas llenas de esquemas y comandos falsos, y comenzó a dibujar de nuevo. Era su momento favorito del día, cuando podía fingir que también pertenecía a ese lugar. Para cuando su madre desapareció tras las puertas del ascensor de servicio, Liza ya estaba completamente inmersa en el diseño de una placa base imaginaria que, según imaginaba, podría hablar con los teléfonos por el aire. Su lápiz se deslizaba rápidamente sobre el papel, siguiendo la lógica de su cabeza. Apenas notaba el ritmo mesurado de la gente que pasaba, el repiqueteo de los tacones, el zumbido impaciente de las reuniones matutinas, los clics de las fundas de las tabletas al abrirse y cerrarse. Todo eso se desvanecía en el fondo. Lo importante era la idea que tomaba forma en la página, un dispositivo que no necesitaba cables, que entendía señales rotas. Había visto algo similar una vez en un canal de YouTube al que no tenía permitido acceder. Vio un video que apenas recordaba, pero la idea en sí se le quedó grabada en la mente. Empezó a dibujar no solo la placa, sino también un código imaginario, símbolos que solo ella entendía, letras y números dispuestos como un alfabeto secreto. Justo en ese momento, cuando estaba a media palabra en el nombre de una función inventada, ocurrió el primer parpadeo. La luz del techo se atenuó, se quedó inmóvil, parpadeó. Luego, todas las pantallas de la sala se apagaron simultáneamente, como si los ojos de alguien se hubieran cerrado. Liza se quedó completamente quieta. A su alrededor, el murmullo de voces fue reemplazado por la tensión. La gente sacó sus teléfonos. Alguien tecleaba frenéticamente. Alguien gritó. Luego, alguien maldijo. Oyó una palabra. ¡Hackeo! La entonación cambió al instante. Un hombre en el mostrador de recepción golpeó su tableta contra el mostrador. ¿Qué significa que estamos bloqueados?, rugió en su auricular. Otra mujer corrió por el vestíbulo, murmurando algo sobre un fallo en el sistema de respaldo remoto. Liza no tenía la menor idea de cuál era su cargo, pero en su chaqueta había botones y en su voz una seguridad que los demás seguían. El edificio, pulido e impecable un minuto antes, de repente comenzó a desmoronarse lentamente. Liza no se movió, sabía que no debía hacerlo. En el momento en que te notan, alguien inevitablemente te dice que te vayas. Así que simplemente observó, en silencio, con los ojos bien abiertos, absorbiéndolo todo. Un grupo de hombres junto a los ascensores ya se estaban culpando unos a otros. Uno mencionó intercepción del kernel, otro susurró vector de malware.
Liza conocía esa palabra, malware. Había leído sobre él. Había visto cómo la gente simulaba ataques en sistemas de demostración. No entendía del todo la infraestructura, pero por su reacción, por el pánico, por los términos superpuestos, entendía más de lo que decían las palabras. No estaba adivinando, los estaba leyendo. Cuando alguien murmuró, «Esto no puede ser, no hoy», levantó la vista hacia la gran pantalla sobre el mostrador de recepción. Seguía en negro. Entrecerró los ojos. «¿Qué pasa hoy?». Un joven con el pelo de punta y una chaqueta 2 tallas más grande caminaba de un lado a otro junto a la ventana, hablando por teléfono. «Nos va a matar. Es la presentación al cliente más importante del año. Estamos muertos». Liza anotó en su cuaderno, junto al diagrama, «Presentación al cliente». No sabía por qué, pero parecía clave. Estaban demasiado asustados para un fallo común. Algo había sido dirigido. Escuchó con más atención. El empleado de recepción dijo que alguien había intentado reiniciar los servidores locales, sin cambios. Otro hombre dijo que habían intentado hacer ping al DNS externo, todavía bloqueado. Liza golpeó el lápiz contra el borde de su cuaderno. Ninguna de esas personas sonaba como si realmente supiera dónde había comenzado el fallo. Todos simplemente reaccionaban, intentando abrir las puertas habituales y descubriendo que estaban cerradas. No dijo una palabra, pero pasó la página y comenzó a tomar notas. ¿Qué haría ella? Empezar por aislar el punto de la brecha. ¿La fuente era interna o externa? Usar una shell de diagnóstico, buscar anomalías en las firmas de tráfico. No estaba segura de poder arreglarlo todo, pero de una cosa estaba segura ahora. Ellos no podían. Ese pensamiento la golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Todos esos adultos con trajes y acreditaciones, y ni la menor idea de qué hacer. Por primera vez en su vida, Liza sintió que algo se movía dentro de ella. No era como la curiosidad habitual que siempre había vivido con ella. Era más pesado, una mezcla de ansiedad y claridad, como cuando sostienes una cerilla demasiado cerca del papel y de repente te das cuenta de que el fuego está a punto de devorarlo todo. No es que pensara que podía resolverlo todo, pero algo en su impotencia le recordó cómo una vez su primo intentó conectar un viejo disco duro a la televisión y casi borró toda la configuración. Liza entonces simplemente se sentó a su lado y reinició silenciosamente el sistema operativo con un parche casero de su memoria USB. Lo resolvió en cuestión de minutos, aunque nadie le había enseñado. Y ahora, de nuevo en una habitación llena de gente que lo tenía todo. Herramientas, dinero, poder, pero sin un mapa. Nadie sabía por dónde empezar. Miró sus notas. Los símbolos comenzaban a formar algo real, como si su mente estuviera construyendo un plano a la inversa, descifrando el caos sin ver el código fuente. Apretó el lápiz con más fuerza. No se suponía que estuviera aquí hoy, pero ahora parecía que debía estar exactamente aquí. En algún lugar de los pisos superiores, las alarmas sonaban en silencio. Eran advertencias, no emergencias, pero Liza apenas las notaba. Su atención se había vuelto un túnel. Comenzó a escribir más rápido, conectando lo que había oído con lo que sabía. Un hackeo a nivel de kernel, un fallo de acceso sistémico, una restauración fallida desde la copia de seguridad. Todo sonaba como si alguien hubiera bloqueado deliberadamente el sistema desde adentro. No destruido, no borrado, sino congelado. Y eso significaba que la estructura todavía existía. En algún lugar, bajo todo su pánico, todavía esperaba el acceso. El esqueleto del sistema, si sabías dónde buscar. Liza exhaló lentamente. No tenía miedo. Se sentía igual que el día en que abrió por primera vez el viejo ordenador de sobremesa que su vecino había tirado a la basura. Todos decían que era chatarra, pero por dentro todavía funcionaba. Todo lo que necesitaba era un destornillador, un poco de tiempo y la ausencia de la supervisión de nadie. Ahora, observando el caos que se desarrollaba, sintió algo inconfundible. Sé lo que es esto. Liza nunca antes había visto a tanta gente importante en un solo lugar, y a todos tan perdidos. Estaban de pie en una sala de cristal cerca de la escalera central, una mezcla de trajes caros y ropa informal arrugada. Alguien con un teléfono pegado a la oreja, otros mirando fijamente pantallas llenas de advertencias rojas parpadeantes. En una pantalla, un mapa del mundo parpadeaba, pero el único color en él era escarlata, extendiéndose por los nodos como tinta. Liza se acercó sigilosamente. Sus zapatillas gastadas se deslizaban silenciosamente sobre las baldosas.
Intentaba no llamar la atención. Apretó el cuaderno contra su pecho. Sus ojos se movían entre los rostros de los hombres y mujeres que se suponía que lo sabían todo. Algunos gritaban, otros susurraban con voces agitadas y apresuradas. Un hombre corpulento, más cerca del frente, golpeó la mesa con el puño. «¡No puede ser interno!», rugió. «Triplicamos el cortafuegos en ese punto después de Zúrich». Una mujer a su lado respondió. «Entonces es un protocolo fantasma. Imita el comportamiento de un usuario normal. Demasiado limpio para un hackeo burdo». Lisa no conocía todos los términos que usaban, pero entendía lo que faltaba. No estaban haciendo las preguntas correctas, ni de lejos. En el aire no solo había tensión, era pánico. Lisa observó cómo alguien intentaba eludir el sistema manualmente. Los dedos volaban sobre el teclado, pero en respuesta solo aparecía un flujo de códigos de error. «Bloqueado de nuevo», murmuró. «Cifrado de nivel 4. ¿Quién diablos construye sistemas así?». Otra voz respondió bruscamente. «Alguien que realmente quiere que estemos fuera de línea. Un hombre mayor que los demás, y claramente acostumbrado a ser el más ruidoso de la sala, se giró hacia la puerta abierta y le gritó a alguien que estaba fuera de su campo de visión. «¿Podemos contactar con Markov? Necesitamos acceso de alto nivel». Un asistente nervioso murmuró. «Está en la sala de reuniones de arriba, en una llamada». O al menos lo estaba. Lisa entendía de lo que no estaban hablando. Lo que sea que estuviera pasando, estaba pasando rápido y nadie tenía el control. Por un momento, olvidó permanecer invisible, dio medio paso hacia adelante, y fue como si sus pensamientos salieran de su boca antes de que pudiera detenerlos. «¿Y han comprobado el bucle de desbordamiento del socket?», dijo en voz baja. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Hubo una pausa. Las cabezas se giraron. Un hombre resopló. «¿Qué ha dicho?». Otro puso los ojos en blanco. «Por Dios, ¿quién ha dejado entrar a una niña aquí?». Pero una mujer parpadeó lentamente. No se rió, no la ignoró. Simplemente miró a Lisa, pensativa y tranquila. Lisa sintió que sus mejillas se sonrojaban y al instante se arrepintió de haber hablado. Había roto su regla. No ser vista, no ser oída. Dio un paso atrás, ya imaginando el rostro asustado de su madre si alguien descubría que Lisa se había aventurado tan lejos. Apretó el cuaderno con más fuerza, lista para darse la vuelta y desaparecer como el humo, pero antes de que pudiera desaparecer, notó que alguien la miraba. No con irritación, sino con una curiosidad silenciosa. Era más joven que los demás, probablemente solo unos años mayor que un estudiante de secundaria. Estaba un poco apartado del grupo principal, sin gritar, sin teclear. Estaba observando. Ilya era lo que ponía en su acreditación. Lisa lo miró de reojo, luego apartó la vista, pero tuvo tiempo de ver cómo su cabeza se inclinaba ligeramente, como si estuviera repasando sus palabras en su mente. Ilya no era como los demás. Sus ojos no juzgaban, intentaban comprender. Lisa sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza revolverse en su interior. Sabía que no había dicho algo al azar. No era una suposición. Había visto exactamente el mismo problema de bucle una vez en una simulación, en un programa pirateado en el que se había infiltrado en plena noche, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de baldosas de su vecino, con un teclado roto en su regazo. No era una teoría, era un recuerdo. El hombre mayor que se había reído ahora caminaba en círculos, murmurando sobre el tiempo perdido. «Estamos dando palos de ciego», dijo alguien. «Ninguno de los parches de derivación funciona. Ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos», añadió otro. «Y no podemos contactar con Markov. Se enterará cuando las métricas aparezcan en las pantallas de los inversores», dijo alguien más. «Se va a poner furioso». Todo esto debería haber asustado a Lisa, pero extrañamente no lo hizo. Le asustaba más lo equivocadas que estaban sus suposiciones, lo perdidos que estaban dentro de un sistema que claramente estaba sufriendo una interferencia estructural. Buscaban puntos de hackeo burdos, pero esto era otra cosa. No era ruidoso, era elegante. Algo se había integrado en sus protocolos, algo que sabía cómo evitar la detección, algo escrito por alguien que entendía el sistema mejor que ellos. Lisa conocía esa lógica, la sentía, y lo peor, ni siquiera estaba segura de poder explicar cómo lo sabía. Era la maldición de aprender sola. No tenías palabras para lo que asimilabas por instinto. Su boca se abrió de nuevo, pero esta vez no salió ningún sonido. En la sala de cristal, la gente empezó a dividirse en facciones. Algunos intentaban desesperadamente hacer algo,
Otros tenían miedo de hacer lo incorrecto. La mujer que antes había parpadeado lentamente, finalmente dijo en voz alta: «Al menos deberíamos comprobar lo que ha dicho». Su voz no era brusca, pero sonaba firme. Otra voz, con un tono defensivo, replicó: «¿Ahora vamos a escuchar en serio a una niña?». Y fue entonces cuando Ilia dio un paso al frente. No levantó la voz, simplemente dijo: «Su pregunta tenía sentido». Las cabezas se giraron de nuevo. Es un punto de entrada lógico para un bloqueo recursivo, especialmente si el atacante quería que pareciera un error de usuario. Miró a Lisa, luego de nuevo a los demás. No finjamos que alguien en esta sala tiene una pista más sólida. La sala volvió a quedar en silencio. Liza tragó saliva. No entendía de política de oficina, pero entendía la mirada de Ilia. No era lástima, era fe. Una confianza incompleta, quizás, pero algo que podría llegar a serlo. Había roto el silencio, les gustara o no. Ya no era invisible. Lisa dio otro paso atrás, sin saber si había ayudado o solo lo había empeorado todo. Los hombres de traje seguían siendo escépticos. Los ingenieros permanecían inquietos, pero la conversación había cambiado. No de forma dramática, ni obvia, pero algo se había movido. Había introducido una idea en la sala que antes no estaba allí. Les había hecho detenerse, y eso era raro. Significaba algo. Al retroceder al pasillo, escondiéndose detrás de una columna para observar desde lejos, sintió la mirada de Ilia siguiéndola, no con sospecha, sino con interés. No había apartado los ojos desde el momento en que ella habló. Se quedó inmóvil mientras el caos se reunía de nuevo a su alrededor, observando su retirada. No sonrió, no asintió, simplemente la registró, como una pieza de un rompecabezas que un segundo antes no estaba sobre la mesa. Liza se dejó caer al suelo fuera de la sala, abrió de nuevo su cuaderno y escribió 3 palabras: socket, desbordamiento, bucle. Si ellos no lo comprobaban, lo comprobaría ella misma. Lo haría. No estaba adivinando, estaba recordando. La dejaron entrar porque ya no les quedaban opciones. No fue una decisión real, no una decisión tomada en base a la lógica o la confianza. Fue un momento nacido del agotamiento, del fracaso, acumulándose sobre el fracaso. Un encogimiento de hombros colectivo de aquellos que se suponía que tenían las respuestas. El jefe de TI, un hombre alto con el pelo ralo y un toque de sarcasmo en la voz, murmuró algo como: «¿Y por qué no? Quizás la hija de la limpiadora pueda arreglar lo que todo nuestro departamento no ha podido». Unas risas recorrieron la sala de cristal, nerviosas, amargas, sin alegría en los ojos. Nadie intentó detenerla. Nadie creía seriamente que haría algo más que mirar la pantalla y sentirse abrumada por el caos que mostraba. Pero Ilia, ese becario silencioso de ojos atentos, se quedó a su lado. Apenas había hablado desde que la defendió en la reunión anterior, pero ahora dio un paso al frente y sacó una silla con cuidado. «Toma», dijo en voz baja. «Tendrás que subirte a ella. La mesa es demasiado alta». Liza asintió una vez, apretó el cuaderno contra su pecho como un escudo, y se subió con la dignidad de alguien que ha aprendido a no inmutarse ante la risa. Nadie le dio instrucciones, nadie le explicó cuál era el problema. Ella no preguntó. Miró el terminal durante 10 segundos completos antes de tocar el teclado. Sus dedos flotaron, no por indecisión, sino por calibración, alineando la memoria muscular con una disposición que ya conocía instintivamente. La pantalla era un ovillo enredado de líneas de comando, niveles de administración bloqueados y de negaciones de cortafuegos. Las herramientas de diagnóstico estaban abiertas a un lado. La mayoría se habían colgado a mitad de una consulta. Lisa exhaló por la nariz. Reconoció lo suficiente en la interfaz de la Shell para entender. Alguien ya había intentado 3 variantes diferentes de recuperación por la puerta trasera. Todos los intentos habían fracasado. Eso significaba que el hackeo no había sido burdo, había sido personal, diseñado para infiltrarse sin ser detectado. Su mirada se elevó, no hacia el código, sino hacia la pared detrás del terminal. En una estantería había un marco de fotos, ligeramente torcido. En la foto, una niña sonriente, no mayor de 5 años, sentada sobre los hombros de alguien. El rostro del hombre estaba cortado, pero su reloj coincidía con el que llevaba el enfurecido director general que había pasado por el vestíbulo 1 hora antes. En la base del marco había un pequeño grabado: Anya 4 AM, bienvenida al mundo. Liza sonrió levemente, solo por un instante. Luego tecleó: para Anya. La reacción fue instantánea, pero no dramática. La pantalla no explotó de luz,
No hubo pitidos ni cuentas atrás. Simplemente un suave parpadeo. Una pequeña ventana de solicitud que se abrió donde antes no estaba. Ilya, que miraba por encima de su hombro, se inclinó más. «Acabas de...» empezó, pero se calló. El jefe sarcástico, que hasta entonces había estado mirando su teléfono con un aire de desdén distante, levantó la vista y se quedó helado. «Espera, ¿qué ha sido eso?» Liza no respondió. Ya estaba 2 niveles más adentro, moviéndose con la seguridad de quien lo ha ensayado. Sus dedos no tropezaban. Introducía comandos no como alguien que está aprendiendo, sino como quien recuerda. Su cuaderno permanecía intacto en la mesa de al lado. No lo necesitaba. No estaba comprobando conjeturas. Se estaba moviendo. Uno de los ingenieros se inclinó lentamente hacia adelante. «Esa clave de anulación», murmuró. «Ni siquiera intentamos usar un esquema de respaldo personalizado». Alguien respondió. ¿Acaso tenemos esquemas de respaldo personalizados en el sistema de administración? No hubo respuesta. Liza simplemente continuó. No estaba presumiendo. Parecía que ya no se daba cuenta de la sala. La forma en que trabajaba era silenciosa, decidida, como si estuviera escuchando un ritmo inaccesible para los demás. La tensión en la sala cambió. No desapareció, pero se desplazó. Ya no era la tensión de la impotencia. Se convirtió en la tensión de la incredulidad. Una docena de adultos, formados, certificados, estaban de pie viendo cómo una niña tecleaba comandos y navegaba por un laberinto que ellos mismos habían construido y en el que ya no podían entrar. Durante varios segundos, nadie se atrevió a hablar. Los únicos sonidos eran los suaves clics de los dedos de Liza y el ligero zumbido de los ventiladores de la CPU detrás del terminal. La mujer, que antes no la había descartado de inmediato, dio un paso al frente y susurró en voz baja. «Ha encontrado la shell de administración». El jefe de TI, atónito, parpadeó. No debería ser visible en absoluto sin autenticación. Ilya asintió una vez, sin dejar de observar. «Porque se ha autenticado», dijo. Alguien más susurró. «Con el cifrado personal del propio director general». El silencio se hizo aún más profundo. Nadie quería verbalizar lo que todos ya estaban pensando. Habían pasado por alto el punto de fallo más obvio, el que se escondía a plena vista, no una vulnerabilidad del sistema, sino una humana. Un padre que llamó a su hija a las 4 de la mañana en punto había permitido que ese momento impregnara todo, incluso sus contraseñas. Liza sabía dónde buscar, no porque tuviera suerte, sino porque entendía a las personas. Había visto suficientes puertas cerradas como para reconocer las que no deberían estarlo en absoluto. Ilya volvió a romper el silencio. Se acercó no para explicar, no para intervenir, sino para arrodillarse junto a Liza. «Estás en la shell», dijo suavemente. «¿Qué buscas ahora?» Ella no lo miró, pero respondió. «El primer bucle». Su voz era tranquila, clara. «Si encuentro el patrón de entrada, puedo revertir el bloqueo». Sus manos no disminuyeron la velocidad. Revisaba registros, informes de errores, datos corruptos. Algunos estaban disfrazados de inofensivos. No cayó en la trampa. Sus dedos danzaban entre las trampas como si hubiera nacido para ello. Nadie le había enseñado esto. No le habían dado cursos ni certificados. Su educación provenía de tutoriales fragmentados, dispositivos rotos y noches pasadas a solas con máquinas ajenas. Y sin embargo, aquí estaba, haciendo lo que ninguno de ellos había podido. La sala ahora estaba de pie detrás de ella, silenciosa, humilde, observando cómo una niña despojaba capa por capa los fracasos que ellos mismos habían construido a su alrededor. Lo que parecía una broma, una chispa de absurdo, ahora se había convertido en algo mucho más aterrador. En la verdad de que habían pasado por alto lo más importante. Y cuando Liza eludió la primera capa de cifrado, cuando la pantalla de bloqueo fue reemplazada por un nuevo conjunto de campos de acceso y la superposición estática roja desapareció de una de las pantallas centrales, ya nadie se rió. Las noticias se extendieron más rápido que las aprobaciones. Saltaban de un departamento a otro, no como un memorando oficial o a través de la cadena de mando, sino como un susurro, transmitido por manos temblorosas con tazas de café y miradas ansiosas entre monitores. La hija de la limpiadora está haciendo algo con el sistema. Sonaba como una broma, de esas que no deberían llegar a oídos de la alta dirección, pero llegó Ivan Markov, el director general de Inotech,
Caminaba en silencio de un lado a otro en una pequeña sala de reuniones 2 pisos más arriba, mirando la pantalla oscurecida de su tableta, mientras los indicadores caían en todas las direcciones. Los ejecutivos intentaban salvar la llamada fallida, con los inversores con mentiras corteses y sonrisas congeladas. Pero Ivan no los escuchaba. Golpeó la tableta con creciente irritación. Luego la arrojó sobre la mesa y miró a su asistente. ¿Por qué el sistema sigue caído?, preguntó bruscamente. El asistente, apenas mayor que Ilya, tartamudeó. Murmuró algo sobre el nivel de cifrado y un protocolo de brecha, y luego vaciló. Señor, alguien está trabajando en ello ahora mismo. Iván entrecerró los ojos. ¿Quién? El asistente tragó saliva. Una niña del vestíbulo, la hija de un miembro del personal técnico. Creo que... Iván parpadeó, como si no hubiera oído bien. No dijo una palabra, simplemente salió de la sala y se dirigió directamente al piso del incidente. La sospecha ya hervía en su pecho como un veneno. Liza no tenía la menor idea de quién era Ivan Markov, ni de que ahora la observaba desde detrás de un cristal, como un halcón estudiando un enigma que no le gustaba. Toda su concentración estaba en el terminal. Las líneas de registros corruptos se desenredaban como hilos de los que había estado tirando desde los 5 años. Sus labios estaban apretados, las cejas fruncidas, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Una postura desarrollada inconscientemente durante cientos de noches pasadas inclinadas sobre equipos rescatados. Sus manos no temblaban, no porque no estuviera nerviosa, al contrario, lo estaba, sino porque no tenía tiempo para tener miedo. Cada segundo de vacilación era un segundo más en el que el sistema se escapaba de la recuperación. Ya había atravesado 3 niveles de la Shell a tientas, por patrones, no por herramientas de acceso, porque la mitad de las funciones de diagnóstico habían sido deshabilitadas por el propio hackeo. Su cuaderno yacía a su lado. Las páginas se movían ligeramente con la corriente de aire causada por el movimiento de alguien, pero no lo había tocado en varios minutos. Liza ya no necesitaba comprobar nada. Había asimilado la lógica no solo del sistema, sino también de la mentalidad del atacante. Y eso, nadie más lo veía. No era solo una lucha contra el código, era un lenguaje, y ella lo entendía como su segunda piel. Detrás de la pared de cristal, Iván cruzó los brazos y su incredulidad se congeló, convirtiéndose en algo frío. Miraba a la niña, esencialmente una cría. Las mangas de su sudadera estaban remangadas. La sudadera en sí era demasiado grande para su figura, y sus dedos danzaban sobre un teclado creado para profesionales, no para parques infantiles. Se volvió hacia uno de los ingenieros que estaban a su lado. «Llamen a seguridad», dijo con voz neutra. El ingeniero se sobresaltó. «Señor, ella es una niña», murmuró. Iván respondió bruscamente. «Y esta es una infraestructura de millones de dólares. No toleraré la responsabilidad además del sabotaje». Su voz era baja, pero inflexible. No necesitaba levantarla. La gente obedecía a Ivan Markov, igual que las máquinas obedecen a los scripts, automáticamente, sin necesidad de entender el código detrás de la orden. 2 miembros de la seguridad del edificio fueron llamados en cuestión de segundos. Uno de ellos ya estaba murmurando algo en su auricular. Dentro de la sala, el primero en notarlos fue el jefe del departamento de TI, y se tensó. No dijo nada, pero su expresión cambió de confusión a ansiedad. Luego Ilya se giró y también los vio. Sus ojos se abrieron ligeramente. Se movió sin pensar, interponiéndose entre Liza y los guardias que se acercaban, como una línea de código de cortafuegos sin probar. Frágil, quizás, pero absolutamente decidido. «Ella es la única que ha progresado», dijo Ilya. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como chispas sobre gasolina. Uno de los guardias se detuvo, sorprendido por la seguridad en la voz del chico. El segundo miró a Iván, esperando confirmación, pero Iván no respondió de inmediato. Ahora miraba a Ilya, estudiando no solo sus palabras, sino también la forma en que sus hombros estaban erguidos, cómo sus piernas temblaban ligeramente, a pesar de estar quieto. El chico tenía miedo, pero no retrocedía. «¿Quieres decirme?», comenzó Iván lentamente, «que habéis entregado nuestras acciones de recuperación críticas a una niña sin autorización, sin formación y sin permiso». Ilya no se inmutó. «Le estoy diciendo», respondió, «que está dentro del sistema, más profundo de lo que hemos llegado nunca, y no ha activado ni un solo protocolo de emergencia». La expresión de Iván no cambió,
pero algo brilló en sus ojos. Duda o curiosidad. Era difícil de decir. Detrás, otros ingenieros empezaron a susurrar. Ha abierto registros a los que no podíamos llegar. Ha aislado las anomalías en el segundo clúster. Quizás realmente lo esté consiguiendo. Pero Liza seguía sin levantar la cabeza. Ni siquiera se había dado cuenta del cambio en la atmósfera. No vio cómo Ilia se interpuso ni cómo los guardias vacilaron. Estaba en lo más profundo de la arquitectura del hackeo, analizando inyecciones de comandos y revirtiendo paquetes de datos diseñados para engañar. No era solo talento, era claridad, esa que solo aparece después de horas de lidiar con el caos, hasta que los patrones comienzan a emerger de la niebla como estrellas en el smog. Liza se dio cuenta de que el código no era aleatorio, era personal. Lo había escrito una persona, brillante y enfadada. Alguien que había tejido su resentimiento en cada rincón del sistema, como una historia esperando ser descifrada. Seguía sus huellas como si fueran migas de pan, sin miedo, sin prisa. Su expresión no había cambiado desde que se sentó, pero su pulso martilleaba en sus oídos. Este era exactamente el desafío con el que siempre había soñado. No solo resolver, sino entender. En algún lugar de la sala, alguien susurró. Está atravesando otro nivel. Varias personas se acercaron más. Incluso el jefe del departamento de TI, que antes había resoplado, ahora se inclinaba hacia adelante con una contenida reverencia. Pero Liza no los oía. Su mente estaba inmersa en el código binario. Su corazón se sincronizaba con la lógica. Estaba mucho más allá de la distracción, mucho más allá de la duda. Y mientras tecleaba, completamente inconsciente de las miradas clavadas en ella, Liza seguía siendo la única persona en el edificio que no esperaba permiso porque no lo necesitaba. Ya estaba dentro de la máquina. Los dedos de Liza se movían al ritmo del instinto, apenas consciente del teclado bajo ellos. Había atravesado otros 3 niveles en la arquitectura del sistema, y la corrupción que veía no era aleatoria, era casi elegante. No era el desorden caótico de un hackeo típico, era arte, metódico, deliberado, intencionado. Quienquiera que lo hubiera escrito quería ser encontrado, pero solo por alguien que supiera leer entre líneas. Liza se inclinó más, entrecerrando los ojos mientras el código dejaba de sentirse como una barrera y comenzaba a sentirse como un lenguaje, denso, peligroso, pero extrañamente hermoso. Había bucles con cargas complejas, trampas recursivas disfrazadas de archivos críticos y árboles de decisión que imitaban la lógica del sistema con tal precisión que incluso los ingenieros experimentados caerían en callejones sin salida digitales. Pero Liza no seguía las rutas esperadas. Se movía lateralmente, en diagonal, a través de la estructura, como si navegara por un laberinto que ya conocía. Su respiración se ralentizó. Ya no se trataba solo de resolver un problema. Se trataba de descifrar una historia, y una línea de sintaxis corrupta le llamó la atención, no porque estuviera mal, sino porque era familiar. El corazón de Liza tropezó, primero con confusión, luego con curiosidad, y entonces se dio cuenta, ya lo había visto antes. El fragmento de script no estaba copiado literalmente, había evolucionado, pero su núcleo era inconfundible. Liza recordó la noche en que se encontró por primera vez con algo similar. Estaba en un cibercafé de alquiler frente al apartamento de su primo. Su madre pensaba que dormía en la habitación de atrás. En cambio, Liza había tomado un portátil agrietado con una pantalla parpadeante y había entrado en un foro olvidado, lleno de enlaces rotos, usuarios enigmáticos y volcados de código no destinados a niños. La mayor parte era basura, pero un hilo era diferente. Una discusión titulada Fantasmas digitales, métodos de deconstrucción simétrica. Ninguna respuesta, solo un volcado de archivos y una línea de comentario. No se trata de entrar, se trata de convertirse en la puerta. Liza era demasiado joven para entenderlo todo, pero algo en ese script se le quedó grabado. Lo transcribió a mano en un cuaderno de rayas, y luego pasó semanas recreándolo en el viejo PC de su primo, ajustándolo, probándolo, desmontándolo como un rompecabezas. La versión que veía ahora no era la suya, pero definitivamente provenía del mismo árbol lógico. Había fragmentos coincidentes, errores idénticos, e incluso los mismos nombres de variables raros. No era una coincidencia, era una firma. Sus dedos se detuvieron sobre las teclas. El hechizo de la lógica pura se rompió bajo el peso del reconocimiento. Ya no estaba mirando el ataque de un extraño,
Estaba mirando a alguien que había recorrido el mismo camino sinuoso que ella, sola, fuera del sistema, autodidacta, invisible. No era solo código malicioso, era una huella, una voz llamando desde la oscuridad, disfrazada de sabotaje, un hacker que una vez había estudiado las mismas líneas prohibidas, probablemente en la misma silenciosa desesperación, probablemente también sin un mentor, sin una clase, sin una estructura, solo fuego e irritación, y una mente que se movía demasiado rápido para el mundo que la rodeaba. A Liza se le encogió el estómago. Por primera vez, no estaba segura de si debía sentir asombro o miedo, porque si alguien como ella había seguido ese camino y había elegido la destrucción en lugar del descubrimiento, ¿qué decía eso sobre la delgada línea por la que ella había caminado toda su vida? Siempre había creído que su extraño don, la capacidad de ver los sistemas como historias, la hacía especial, en el buen sentido, pero ¿y si era precisamente eso lo que la hacía peligrosa? Se echó un poco hacia atrás, le temblaban las manos. Su mente se debatía en una red de emociones a las que no sabía poner nombre. No había nadie cerca a quien preguntar. Ningún profesor que le explicara lo que significa que tu enemigo se parezca a tu reflejo. ¿Intentaba esa persona destruir Inotech por venganza? ¿Era personal o simplemente otro experimento? Alguien empujando los límites solo para ver dónde se rompían. A Lisa se le revolvió el estómago. El código no era malvado, no era histérico, era preciso, frío, paciente. Y eso la asustaba más que cualquier hackeo caótico, porque significaba que quien lo había escrito tenía el control. No estaba descontrolado, estaba eligiendo. Pensó en la niña de la fotografía, Anya, y se preguntó qué habría pasado si no se hubiera detenido el sistema. ¿Habría borrado archivos este hackeo, robado datos de clientes, dejado a la empresa vulnerable a la ruina, o, peor aún, hecho que todo pareciera un accidente? La mente de Liza daba vueltas. Por primera vez en todo este tiempo, dudó. Pensó en retirar las manos, dejar que alguien más continuara, que los adultos se encargaran, pero los adultos no habían reconocido la huella, solo ella. Ilya notó el cambio. Había permanecido en silencio durante varios minutos, sin querer distraerla, pero ahora se inclinó más. «Lisa», dijo suavemente. Ella no levantó la cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó él. «¿Has encontrado algo?». Su voz era baja pero firme. «Sí, creo que sé quién lo hizo». Ilya parpadeó. «¿Te refieres a un grupo?». «No», susurró ella. «Me refiero a alguien como yo». Él no respondió de inmediato. Entendió lo suficiente como para no llenar el silencio con seguridades. Liza continuó tecleando, más lentamente ahora, siguiendo la cadena lógica más adentro del sistema infectado, pero algo había cambiado en su postura. Sus hombros se tensaron. Sus movimientos se volvieron más cautelosos. No porque no estuviera segura del código, lo entendía mejor que nadie en la sala, sino porque ahora entendía lo que significaba. Ya no era solo un rompecabezas, era un diálogo, un desafío. Alguien había plantado este hackeo sabiendo que solo un tipo particular de mente podría llegar hasta el núcleo, alguien como ella. Y ese pensamiento era a la vez aterrador y emocionante, porque si estaban ahí fuera, esperando, observando, ¿qué harían cuando se dieran cuenta de que alguien había llegado hasta el final? Y sin embargo, Liza no se detuvo, continuó. Incluso cuando sus manos comenzaron a temblar ligeramente, siguió cavando más profundo. Cada línea de código era un paso más cerca de una colisión que no había esperado. No solo estaba arreglando el sistema, estaba siguiendo un rastro, y al final de ese rastro no había solo un error o un virus. Había una mente, similar a la suya, un espejo distorsionado, una persona que ya había recorrido el camino que ella ahora recorría. Alguien que una vez vio el mundo en números, lógica y sombras, y eligió convertir esa visión en destrucción. Lisa no sabía quién era, no sabía por qué lo había hecho, pero sabía una cosa. Si tal persona existía, tenía que llegar hasta el final. No por Inotech, no por Iván, ni siquiera por su madre, por sí misma, para demostrar que había otro camino, otro desenlace, otro legado, porque ese fantasma en el sistema hablaba su idioma, y ella estaba lista para responder. Cuando el pulso del sistema volvió a temblar, solo una delgada línea verde en una de las grandes pantallas. Todos en la sala jadearon o murmuraron algo. Algunos incluso exhalaron maldiciones de incredulidad, pero Ivan Markov no se movió.
no aplaudió, no sonrió. Se quedó al fondo de la sala con los brazos cruzados, mirando a la pequeña niña en el terminal, como si hubiera crecido directamente del propio cableado. Sus altos directivos susurraban a su espalda. Los ingenieros intercambiaban miradas atónitas. Un ejecutivo incluso comenzó a caminar nerviosamente, como un hombre que se despierta de una pesadilla. Pero la mirada de Ivan no la abandonó. Se llamaba Lisa. No tenía apellido. Por ahora, todo lo que sabía era lo que su asistente le había dicho, la hija de la limpiadora. Sin registros, sin huella digital, más allá de las entradas básicas al edificio, pero ahora estaba sentada frente a la máquina que nadie más podía arreglar, y con manos que apenas llegaban al teclado, había respondido a lo que todo el equipo de infraestructura no había podido, no con fuerza ni con suerte. Lo había entendido, había entrado directamente en el código y había salido. E Ivan, un hombre que había construido un imperio sobre datos, eficiencia y gestión de riesgos, no tenía la menor idea de qué hacer con ella. No pronunció una palabra cuando ella terminó de teclear y retrocedió, apretando su raído cuaderno contra el pecho como un escudo. No levantó la vista, ni siquiera cuando Ilya le puso una mano temblorosa en el hombro. Alguien le tendió una botella de agua. Alguien murmuró que había que notificar al Consejo de Administración. Pero Ivan guardó silencio. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala sin hacer ruido. Sus pensamientos retumbaban más fuerte que cualquier explosión. Regresó a su despacho como un hombre que recorre un camino familiar por primera vez. Sus zapatos parecían demasiado pesados. Sus manos estaban apretadas en puños, más de lo que se daba cuenta. Una vez dentro, cerró la puerta, despidió a su asistente con una mirada y abrió el archivo de videovigilancia. La grabación ya estaba marcada. Lisa en el terminal. El intervalo de tiempo exacto, desde que se sentó hasta que el sistema volvió a funcionar. Rebobinó el video lentamente, observando en silencio. La pantalla pasaba los fotogramas. Su mirada concentrada, los labios apretados, los dedos moviéndose no como los de una niña jugando a ser seria, sino como los de un experto, con seguridad, decisión, precisión. Pausó, hizo zoom, su postura, su quietud. Eso fue lo que más le impactó. No lo que hacía, sino cómo lo hacía. En la memoria de Ivan surgió una escena que no había tocado en décadas. Intentó apartarla, como siempre hacía, pero resurgió de todos modos. Un camino de tierra detrás del viejo orfanato en Oremburgo. Una niña de unos 8 o 9 años, sentada en un escalón con una radio rota en su regazo, retorciendo cables con los dedos, negros de grasa. Nunca hablaba, solo esperaba. Cada día después de clase, cada día que él volvía de hacer recados. No tenía familia, no tenía ninguna oportunidad. Un día le dijo en voz baja que si podía arreglar la radio, quizás podría oír voces de un mundo mejor. Una tarde, la radio saltó chispas en sus manos. Ni siquiera se inmutó, simplemente se rió. Ivan se había quedado helado detrás de ella entonces. Y luego, un día, desapareció. Sin una nota, sin una explicación. Él nunca preguntó qué había pasado, no quería saber. Lo enterró, como tantas otras cosas. Se convenció a sí mismo de que olvidar era ser fuerte, que la supervivencia consistía en cortar lazos con lo que no podía seguir contigo. Pero al observar a Liza, ahora congelada en el fotograma de la pantalla, algo dentro de él se resquebrajó. La posición de sus hombros, la forma en que no se inmutó bajo presión. No era solo talento, era familiar. Ivan se reclinó en su silla, juntando las manos frente a su cara. El video estaba en pausa, pero ardía ante sus ojos. No estaba acostumbrado a que algo lo sacudiera. Había cerrado contratos multimillonarios, sofocado rebeliones en el Consejo de Administración y se había recuperado de desastres de relaciones públicas que habrían aplastado a alguien más débil. Pero nada de eso lo había preparado para la visión de esa niña, tan tranquila en medio del caos, haciendo lo que hombres adultos no podían. Y no por reconocimiento, no por dinero, simplemente porque podía. Y ahora, la pregunta no era solo qué había hecho, sino qué significaba. ¿Cómo se había convertido en el tipo de hombre que casi llama a seguridad para una niña cuya brillantez eclipsaba a todo su equipo? ¿Cómo había llegado a valorar a las personas por sus cargos, sus acreditaciones, sus perfiles de LinkedIn, y había olvidado que el genio a menudo nace en el silencio, en los lugares donde nadie mira? Se sintió mal, no tanto por la culpa, sino por una repentina comprensión. En algún punto de su camino,
Había amputado la parte de sí mismo que creía en cosas imposibles. Ella acababa de devolvérsela, no con palabras, sino con pulsaciones de teclas. Rebobinó la grabación una vez más, esta vez más despacio, observando sus movimientos como un código que necesitaba ser entendido. Se detuvo en un fotograma. Su mano descansaba ligeramente sobre el borde del terminal, los dedos curvados, como si estuviera escuchando al metal. Volvió a pensar en aquella niña del orfanato, la que desapareció antes de que nadie pudiera preguntar a dónde había ido. ¿Desaparecería Liza cuando este momento pasara? ¿Lucharía alguien para que la vieran? Se le encogió el corazón. Sabía lo que el mundo le haría si dejaba las cosas como estaban. Enterraría su don en el silencio, en la pobreza, en la burocracia. Podrían darle las gracias, incluso celebrarla por un día, y luego olvidarla. A menos que él no se lo permitiera, a menos que él mismo diera un paso al frente, no como director general, sino como un hombre que una vez vio a alguien desaparecer porque a nadie le importó lo suficiente como para retenerla. Liza había hackeado su sistema, pero más que eso, lo había hackeado a él. Y ahora, sentado en la comodidad de su oficina de esquina, rodeado de todo lo que antes parecía importante, Ivan Markov se quedó con una sola pregunta. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta niña que acababa de hacer añicos su mundo? Y todavía miraba la grabación, su rostro, sus manos, su postura, impenetrable y, sin embargo, dolorosamente familiar. La llamaron de vuelta a la mañana siguiente, no con honores, ni con un coche, ni con una carta oficial, sino con una petición silenciosa, transmitida a su madre a través del supervisor de la noche. Liza no hizo preguntas. Simplemente asintió y se preparó de la única manera que sabía. Se aseguró de que su cuaderno estuviera en su mochila y de que sus delgadas y gastadas zapatillas aún se mantuvieran unidas. Llevaba la misma sudadera, la que siempre le quedaba grande en las muñecas, y la hacía parecer aún más pequeña de lo que era. Su madre no la acompañó hasta el final. Simplemente se quedó en la entrada con ojos nerviosos y labios apretados, mientras Liza atravesaba sola las puertas de cristal. Un asistente la escoltó cortésmente a una sala con una larga mesa y una única silla azul al final. Nadie la recibió con fanfarrias, nadie le ofreció zumo de naranja ni le sonrió demasiado. Todo había cambiado. Ya no la veían como una niña, la veían como algo diferente, algo que no entendían del todo. Se sentó en la silla azul y esperó. La sala olía a abrillantador de limón y desinfectante, pero a ella no le importaba. Conocía ese olor. Siempre provenía de la ropa de su madre. Uno a uno comenzaron a entrar. No todo el equipo del día anterior, solo unas pocas personas clave. Ilya estaba allí, con un cuaderno en la mano, y le dedicó una pequeña sonrisa alentadora que hizo que sus hombros se relajaran un poco. Una mujer mayor con el pelo corto y gafas cuadradas hizo la primera pregunta, sin preámbulos. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. Su voz era neutra, pero urgente. Liza parpadeó. «¿Qué parte?». Varias personas sonrieron suavemente, esta vez no con burla, sino con una admiración sorprendida. «El bypass del fallo», aclaró alguien. «El hackeo por capas, el seguimiento de subniveles, el anidamiento, todo». Los dedos de Liza se apretaron alrededor de su lápiz. Sintió surgir en su interior la vieja y familiar tensión, la que le susurraba. Los adultos no quieren respuestas reales, solo quieren la confirmación de sus propias suposiciones. Pero esta vez nadie la interrumpió, nadie la ignoró. Esperaron, escuchando. Miró alrededor de la sala y dijo, con toda la honestidad que pudo, «No sé cómo explicarlo con palabras». Siguió un silencio. No incómodo, no decepcionado, simplemente abierto. Liza buscó lentamente en su mochila, sacó su cuaderno y lo abrió en una página en blanco. «Pero puedo mostrarlo». El lápiz arañó el papel mientras la sala observaba. No levantó la vista mientras comenzaba a dibujar. No era exactamente código ni exactamente esquemas. Lo que emergía en la página era algo intermedio. Un diagrama que se convertía en ramas de árboles, bucles que se curvaban como el cauce de un río, patrones de color que parecían mapas meteorológicos. Trazaba con una precisión rápida, conectando componentes con símbolos que solo ella entendía. No etiquetó nada, no explicó nada, simplemente construyó. Exactamente de la misma manera que construía las estructuras mentales en su cabeza cuando descifraba el código. Después de varios minutos, giró la página y la deslizó hacia adelante sobre la mesa. Nadie se movió.
Luego Ivan, que estaba sentado enfrente con los brazos cruzados sobre el pecho y un pliegue pensativo entre las cejas, se estiró y tiró de la hoja hacia él. No preguntó qué significaba. Simplemente miró en silencio, girando la página de lado, escudriñando la imagen no como un ingeniero, sino como alguien que busca algo más allá de la superficie. Lisa lo observó atentamente. No porque esperara elogios, no lo esperaba, sino porque este momento ya no se trataba de sistemas, se trataba de ser vista. Él siguió girando la página en sus manos, lentamente, como si el ángulo correcto pudiera desbloquear algo, y de repente se detuvo. Sus dedos se congelaron en el borde. Liza notó cómo cambiaban sus hombros, un movimiento casi imperceptible, pero palpable. Lo había visto, no el dibujo en sí, exactamente, sino lo que era el dibujo, un mapa, no hacia el fallo, no hacia la solución, sino hacia ella. Una forma de entrar, de entender cómo pensaba, cómo se movía a través de los problemas, cómo daba sentido a cosas demasiado grandes para los pasos estándar. No les dio líneas de código, no les dio diagramas de flujo ni lógica de viñetas. Les dio su mente, en el único idioma que hablaba con fluidez. E Ivan lo entendió. Los demás también comenzaron a inclinarse lentamente hacia adelante, empezando a darse cuenta de que algo importante estaba sucediendo, aunque no entendieran del todo qué era. Pero Lisa sintió que Ivan ya no estaba analizando. Estaba recordando algo, algo a lo que ella no podía ponerle nombre, pero lo sentía en la forma en que ahora la miraba. No como una anomalía, no como un milagro, sino como una persona, como alguien que una vez había sentido ese tipo de pensamiento desde dentro. Liza se movió un poco en su silla, sin saber qué decir. No había planeado esto. No esperaba estar en una sala llena de adultos que no discutían. No eran condescendientes, simplemente guardaban silencio porque, por primera vez, ella había llenado ese silencio con algo que no podían negar. Buscó su cuaderno, pero se detuvo cuando Ivan finalmente levantó la vista. Su rostro se había suavizado, no por lástima, sino por comprensión. No dijo gracias, no asintió con aprobación. Simplemente golpeó la página con un dedo y preguntó: «Este bucle de aquí, ¿cómo lo llamas?». Ella parpadeó. «No tiene nombre. Es solo una forma de evitar que una estructura colapse cuando un problema comienza a plegarse sobre sí mismo». Él asintió lentamente. «Eso es lo que pasó ayer, ¿verdad?». Ella dudó, luego asintió. «Sí». Él deslizó la hoja de vuelta hacia ella. «Quédatela, no la cambies». Lisa guardó la hoja en su cuaderno, como si no hubiera pasado nada especial, pero su corazón latía deprisa. Por primera vez, sintió que no solo había resuelto algo, había dicho algo, y él la había oído. Y cuando le pasó el dibujo, él lo giró de lado y vio lo que era. Un camino no hacia el sistema, sino hacia ella. Iván sabía que estaba rompiendo todos los protocolos. Lo supo en el momento en que le dijo a su chofer que girara a la izquierda, hacia las colinas, en lugar de a la oficina. Dijo, no al todoterreno negro. Dijo, no a la seguridad. Y no al asistente de rostro nervioso que intentaba entregarle una carpeta con los puntos de la negociación. Lo que necesitaba no estaba en los documentos, estaba en la casa de una niña, un lugar al que ningún miembro de su consejo de administración se atrevería a entrar. Cuando se bajó del taxi al pie de un callejón estrecho, sintió de inmediato el cambio de atmósfera, no por el entorno, sino porque era la primera vez en años que iba a un lugar donde no lo esperaban. Tuvo que preguntar 2 veces detrás de qué puerta debía buscar, y cuando finalmente chirrió al abrirse, la madre de Lisa se quedó helada al verlo, los ojos muy abiertos, una escoba en la mano. ¿Usted es el señor Markov?», preguntó en voz baja, medio asustada. Su primera reacción no fue de orgullo, sino de pánico. Había hecho algo mal, no era su intención, solo... «Ella hizo todo bien», interrumpió Ivan. Su voz era tranquila pero firme. «Solo he venido a ver su mundo. Prometo que no es nada malo». Pero la madre de Liza no se relajó. Asintió lentamente y se hizo a un lado, sin dejar de mirarlo como si esperara una trampa en la historia. Lisa estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Frente a ella había una bandeja de plástico con cables y resistencias, como si no hubiera nada inusual en ese momento. No corrió a recibirlo, no pareció sorprendida. Simplemente levantó la vista, le tendió una vieja radio agrietada y preguntó, «¿Puedes arreglar esto?». Sin saludos, sin nervios, solo un desafío, directo y honesto.
Ivan tomó la radio con cuidado, evaluando su edad, sus roturas, su silencio. Solía saber, dijo, hace mucho tiempo. Entonces inténtalo, respondió ella, tendiéndole un destornillador como si le pasara el testigo. Se agachó. Las rodillas le dolían más de lo que le gustaría admitir, y comenzó a abrir la tapa trasera, sus dedos, lentos por años de distanciamiento corporativo. Liza observaba en silencio, con una expectación tranquila. Su madre se quedó cerca, sin saber si intervenir, hasta que un niño pequeño salió corriendo de la habitación de atrás, con un tenedor en una mano y un plato vacío en la otra. ¿Hay más?, gritó. Solo si alguien le da la vuelta a la siguiente tanda, le gritó Liza de vuelta. Te toca, Misha. El niño gimió, pero corrió hacia la estufa de todos modos. ¿Es tu hermano?, preguntó Iván. Primo, respondió ella. Vive aquí ahora. Todos vivimos aquí, más o menos. Eso explicaba el colchón contra la pared, los platos en un cubo, los 3 cepillos de dientes en un solo vaso junto a la puerta, mientras Misha doraba los bordes de las tortitas, y la madre de Liza intentaba explicar que solo usaba el quemador del medio, porque los otros echaban demasiadas chispas. Iván se sentó en un rincón con la radio rota en su regazo, sintiéndose extrañamente fuera de lugar y al mismo tiempo más arraigado que en meses. Observó cómo Liza se arrodillaba junto a Misha y señalaba un condensador en una pequeña placa de pruebas. Si es demasiado débil, le explicó, la carga se va antes de que pueda invertir la señal. Tienes que encontrar la resistencia correcta. Eso no es justo, se quejó Misha. Ni siquiera sé qué es la resistencia. Entonces aprende, respondió ella con calma. Así lo hice yo. Iván no interrumpió, solo observó. Sin juguetes, sin pantallas, sin distracciones. El salón estaba entretejido con cables, cuadernos llenos de esquemas, piezas viejas extraídas de radios, ventiladores, reproductores de DVD rotos. Todo se reutilizaba, todo se aprendía a través de la dificultad. Comprendió que lo que había visto en ella en el terminal no era precisión aprendida, era supervivencia, no una supervivencia de pánico, sino una tenaz, del tipo que se construye a partir de los escombros y aún así se atreve a funcionar. Finalmente habló, después de su tercer intento fallido, de reconectar un transistor. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó, sosteniendo la placa apenas utilizable que ella había montado. En ninguna parte, respondió Liza. En algún momento simplemente tuvo sentido, como las matemáticas, pero con chispas. Cuando se volvió hacia Misha y añadió, hace 2 semanas no sabía la palabra diodo, ahora puede comprobar la polaridad sin quemarse los dedos. Fue una vez, gritó Misha desde la cocina. Una chispa muy grande, murmuró Liza. Iván se rió. Una risa de verdad, por primera vez desde que comenzó toda esta historia. Lo pilló por sorpresa. No esperaste a que alguien te enseñara, dijo, más para sí mismo que para ella. Simplemente seguiste adelante. Liza se encogió de hombros. Tuve que hacerlo. No había amargura en su voz, solo realidad. No lo decía como una queja. Ni siquiera parecía darse cuenta de que había algo inusual en ello, y eso fue lo que más le impactó. No actuaba como alguien a quien le habían hecho una injusticia. Actuaba como alguien que había aceptado los términos del mundo y había reescrito silenciosamente las reglas a su favor. Cuando se sentaron a comer las tortitas irregulares, Iván volvió a mirar a su alrededor. Baldosas agrietadas, cables colgando, un ventilador que zumbaba, pero no giraba. Y sin embargo, no fue la pobreza lo que le llamó la atención, sino la concentración. Cada superficie tenía una función, cada objeto un potencial. Había construido un laboratorio de un vertedero, una escuela del silencio, y lo más increíble de todo, lo había hecho sin amargura, sin ira, sin sed de venganza o atención, solo curiosidad, sed de conocimiento. Liza le pasó una pequeña hoja de su cuaderno, otro dibujo. Había tortitas en los márgenes, pero en el centro, un circuito diseñado para almacenar una carga intermitente. He descubierto cómo guardar energía sin una batería, dijo, para emergencias. Iván no supo qué decir, no supo cómo reaccionar ante una niña que encontraba electricidad en cosas rotas y lo convertía en su lenguaje. Solo supo lo que sentía, una aguda culpa, una silenciosa admiración y una creciente comprensión. El sistema no la había encontrado. Ella simplemente se había vuelto demasiado brillante para ser ignorada y de alguna manera lo había hecho todo sin amargura, como una planta que crece a través del hormigón.
Iván se fue de la casa de Lisa esa noche con algo pesado en el pecho. El sentimiento no se iba. Lo siguió a su pulcro despacho. Se sentó a su lado durante una llamada de conferencia en la que no pudo concentrarse, y lo acompañó mientras su equipo legal discutía monótonamente cláusulas de responsabilidad y riesgos corporativos. No oyó ni una palabra. En lo único que podía pensar era en una niña que le había entregado un esquema de circuito dibujado en los márgenes de una receta de tortitas. A la mañana siguiente, antes de que sus empleados siquiera hubieran llegado a la oficina, reescribió por completo la política de prácticas de Inotec. Límites de edad eliminados, requisitos mínimos de notas revisados, verificaciones de antecedentes y portafolios digitales opcionales. No esperó aprobaciones, no las necesitaba. Él era la firma final. Luego, contactó de nuevo al departamento legal, esta vez para crear un fondo de becas a nombre de la empresa, pero no para niños prodigio de escuelas de élite, sino para mentes como la de Lisa, crudas, invisibles, brillantes, en los lugares donde nadie miraba. Y finalmente, dio un paso que nadie esperaba. Le dio un nombre al cortafuegos interno actualizado, no en su honor, no en honor a algún producto. Lo llamó Lisa Protect, un silencioso gesto de respeto a la niña que había entrado en el caos y lo había manejado mejor que cualquier hombre adulto en la sala. Pero incluso con todo eso, quedaba una sensación de inacabado. No era que dudara de sus acciones, eran correctas, eran necesarias, pero no eran suficientes. Lo que Liza les había dado, lo que le había dado a él, no era solo una solución, era un espejo, un desafío, un recordatorio de algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Ninguna placa ni ninguna beca podían responder a eso. Tenía que venir de él. Y llamó a su madre, no a través de un asistente, no a través de filtros. Marcó el número él mismo y, con torpeza, con nerviosismo, preguntó si podían volver a la oficina, solo para hablar, sin formalidades, de verdad. Su madre aceptó, aunque su voz tembló al final, como si no lo creyera del todo. Cuando llegaron, Iván no las llevó a una oficina lateral ni a recursos humanos. Las llevó a la sala de juntas, la misma donde se tomaban decisiones sobre millones de dólares, alianzas y el futuro de la empresa. Quería que Lisa supiera, este espacio ahora la incluía, le pertenecía. Ella no parecía impresionada, más bien aburrida, pero se sentó con su cuaderno en la mano, como siempre. Su madre se sentó tensa, aferrando su bolso como si pudiera desaparecer. Iván carraspeó más veces de las necesarias antes de finalmente empezar a hablar. «Has cambiado nuestra percepción», le dijo a Liza. «No solo de los sistemas, sino de las personas, del talento, de las definiciones de quién es digno de liderar. Entraste en el caos y no te inmutaste. No esperaste permiso, simplemente resolviste el problema». Su madre intentó sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato. Iván las miró a ambas y continuó. «He cambiado algunas cosas», dijo. «Hay una beca con tu nombre y he lanzado un nuevo programa de mentoría real, 1 a 1. Tendrás acceso a laboratorios, equipos, cursos, todo lo que necesites para seguir creciendo». Su madre emitió un sonido entre un sollozo y un jadeo de sorpresa, tapándose la boca con la mano. Pero Liza no lloró, ni siquiera parpadeó, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera pasando sus palabras por algún filtro lógico interno, como una nueva línea de datos entrantes con la que aún no sabía qué hacer. «Trabajarás aquí», añadió Iván, «no solo como invitada, sino como parte del equipo, si quieres». Esperó, sintiendo una extraña agitación, como si ella pudiera decir que no, como si pudiera simplemente encogerse de hombros y alejarse de todo por lo que él había trabajado tan duro. Lisa miró a su madre, luego de nuevo a Iván. Su voz era baja, pero no tímida. «¿Y todavía se me permitirá romper cosas?». La pregunta no provenía del miedo, provenía de algo más profundo, de la comprensión. Romper cosas era su forma de aprender, su forma de encontrar sentido en las máquinas que otros ya habían descartado. Era su forma de traducir el mundo que la rodeaba. Si esta oferta venía con reglas que sofocarían su método, no la quería. Iván la miró durante varios segundos, entre la risa y la sorpresa, y luego, lentamente, sonrió de verdad. No una sonrisa educada, no una sonrisa de negocios, sino una de verdad, por primera vez en muchos años. «Sí», dijo, «así es como descubrimos lo que hay dentro». Su madre exhaló y el aliento se le quebró al final. Entonces lloró de verdad,
bajando la cabeza mientras las lágrimas caían libremente sobre su regazo. Lisa no se acercó a consolarla. No era necesario. Su mano simplemente se deslizó sobre la mesa y encontró los dedos de su madre. Fue suficiente. La sala de juntas se llenó de silencio, pero no era un silencio que necesitara ser llenado. Era un silencio completo, entero. Ivan se levantó lentamente. Luego buscó una carpeta a su lado y deslizó una pequeña tarjeta sobre la mesa. No era un contrato, ni un horario, era un pase. Inotec, acceso total. Puedes venir mañana, dijo, o la semana que viene, o dentro de un mes. El laboratorio es tuyo cuando estés lista. Lisa tomó la tarjeta sin mucha ceremonia y la giró en su mano. Vendré mañana, dijo. Iván asintió una vez, luego se volvió hacia la ventana, parpadeando más de lo debido. Se dio cuenta de que le estaba ofreciendo algo grande, pero ella también le estaba ofreciendo algo a él. Una segunda oportunidad. La oportunidad de construir un legado que no solo se viera bien en el papel, sino que significara algo. Algo humano, algo real. El sistema había sobrevivido al fallo, sí, pero mucho más importante, había ganado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Y cuando llevó a Liza y a su madre a la sala de juntas y les ofreció un programa completo de mentoría, su madre lloró. ¿Y Lisa? No, simplemente lo miró y dijo, ¿y todavía se me permitirá romper cosas? Él sonrió, por primera vez en muchos años, de verdad. Sí, dijo, así es como descubrimos lo que hay dentro. Los meses pasaron, no con pompa ni celebración, sino con un avance silencioso, del tipo que construye algo duradero. Liza se convirtió en parte de Inotec, no como una curiosidad o un símbolo, sino como una presencia real. Cada mañana tomaba el autobús con su madre, todavía sentada a su lado en la primera fila, todavía compartiendo más silencio que palabras. Su sudadera era la misma, solo que los codos ahora estaban remendados, y su cuaderno ya había crecido hasta un segundo volumen, más grueso, lleno de observaciones, preguntas y diseños de lo que aún no le había contado a nadie que estaba construyendo en Inotec. Ahora tenía su propio pase. Fondo blanco, borde rojo, nombre en negrita, Lisa M., sin apellido. No era necesario, tenía su propio rincón en el laboratorio, y aunque no era una oficina separada, nadie tocaba su espacio. Sobre su monitor, en la enorme pantalla que la hacía parecer aún más pequeña, alguien había escrito con un marcador: el cerebro de Liza. Nadie admitió quién fue, pero ella no lo borró. Le gustaba. Los ingenieros le traían bocadillos, los becarios le pedían su opinión. Los jefes de departamento se detenían en su puesto de trabajo solo para ver en qué estaba trabajando, pero ella no intentaba agradar. Simplemente hacía lo que siempre había hecho: trabajar. Lo único que había cambiado era cómo la percibían y, quizás más importante, cómo se percibía a sí misma. Ya no era una extraña mirando un mundo ajeno. Ahora lo estaba construyendo desde dentro. Sus sugerencias no se cuestionaban. Cuando propuso rediseñar un protocolo de procesamiento de datos, se implementó. Cuando descubrió un error lógico en un paquete de seguridad de terceros, los proveedores escucharon. Pero nada de eso cambió su hogar. Todavía recogía juguetes rotos de camino a casa desde la parada del autobús. Todavía desmontaba radios desechadas y calculadoras antiguas, extrayendo sus entrañas como un mago que saca historias de lugares olvidados. Su madre ya no le preguntaba si estaba cansada, simplemente le ponía una taza de té al lado y la dejaba trabajar. El apartamento no se hizo más grande, pero la energía en su interior cambió. Liza seguía hablando poco de Inotec en casa, no porque no quisiera, sino porque había algo sagrado en ello que no necesitaba palabras. Su madre lo entendía. La forma en que cada noche guardaba la acreditación de Liza en un cajón, como si fuera algo sagrado, le decía a Liza todo lo que necesitaba saber. En la oficina, Ivan también cambió, aunque él mismo se sentía mucho menos seguro al respecto. Su agenda seguía llena, su calendario estaba coloreado minuto a minuto, pero había cambios sutiles en su despacho. El más importante era un pequeño marco en el borde de su escritorio. Dentro, un dibujo de Lisa, el mismo que le había pasado por la mesa hacía muchos meses, lleno de esquemas, árboles, bucles y ríos. No lo tocó, no lo escaneó, no lo digitalizó, simplemente enmarcó la página original, con sus manchas de lápiz y sus esquinas dobladas.
cuando las reuniones del consejo se alargaban o las negociaciones se convertían en cifras secas, su mirada se desviaba hacia ese marco y recordaba. Recordaba lo que había sentido al verla hablar en código sin pronunciar una palabra, dándose cuenta de que había aprendido no solo a arreglar un sistema, sino a verlo de otra manera. Más de una vez se encontró bajando al laboratorio sin motivo, fingiendo que comprobaba algo. Lisa levantaba la vista, asentía y volvía a su trabajo. Nunca le preguntó por qué había venido, y él nunca se lo explicó. Pero ambos entendían. A veces, la simple presencia es suficiente. Solo saber que alguien más sabe de qué estás hecho. Y sin embargo, a pesar de todo este crecimiento, a pesar de los periodistas que intentaban contar la historia de la niña que salvó el sistema, Lisa nunca se aprovechó de ello. No buscó entrevistas, no posó para fotos. Cuando un periodista le pidió una cita una vez, ella dijo, simplemente me gustó el problema. Esa era Lisa. No le interesaba el reconocimiento. Perseguía el siguiente patrón, el siguiente enigma que requería una nueva forma de pensar, y los encontraba en todas partes, en servilletas, en registros de software, en el comportamiento inconsistente de pequeñas pruebas de IoT. Llenaba cuadernos con soluciones a preguntas que nadie había hecho todavía. Y una tarde, cuando todos se habían ido a casa y las luces del laboratorio habían cambiado al modo nocturno, se presentó en la oficina de Ivan con su cuaderno bajo el brazo. Él no estaba. Se había ido antes a una cena tardía con inversores. Ella no esperó. Dejó una nota en su escritorio. Solo un trozo de papel de cuaderno de rayas arrancado, doblado por la mitad. En él, con una letra pequeña y pulcra, había 7 palabras. Gracias por verme, de verdad. Ivan encontró la nota horas después. La oficina estaba vacía. La ciudad brillaba con luces abajo. No esperaba nada al volver. Solo un escritorio silencioso, la habitual revisión nocturna de asuntos. Pero la nota estaba allí, justo al lado del dibujo. Se sentó lentamente, desdobló el papel, leyó las palabras una vez, luego otra. Sus manos se detuvieron, sus ojos le escocían. No había nadie cerca para verlo, y se alegró, porque por primera vez en mucho tiempo no sentía que el sistema que había creado lo definiera. Era la niña que había derribado sus muros y había caminado a través de ellos, recordándole lo que significaba crear algo real. No solo código, no solo máquinas, sino confianza, reconocimiento. Se quedó sentado allí durante mucho tiempo, la nota todavía abierta en su mano. Dejó que el momento durara, dejó que los muros bajaran un poco, y por primera vez no se sintió solo. Y en algún lugar de esa torre de cristal, una niña con los dedos manchados de grasa soñaba con las estrellas y sabía, en lo más profundo de su ser, que pertenecía a este mundo. Somos un pequeño equipo detrás de este canal, y cada historia que ves aquí se crea con mucho cuidado, atención y amor, siempre pensando en ti. Si este video te ha conmovido de alguna manera, por favor, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias significativas y conmovedoras como esta. También nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué parte del viaje de Lisa te ha impactado más? Escríbelo en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y ver nuestros otros videos. Gracias por estar con nosotros.